queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el reverendo Francisco Javier Alonso, rector de la Iglesia Episcopal del Poderoso Salvador de Vigo, presbítero de dicha iglesia y licenciado en Psicología. Soy responsable de esta sección en Radio Anglicana dedicado a Psicología y Fe. En las últimas semanas hemos analizado las herramientas que utilizan los padres del desierto para poder, por la vía contemplativa, llegar a la comunión con Dios. E incluso las he analizado como herramientas psicológicas que les han ayudado para poder afrontar la soledad y esa vía de expiación a través de un conocimiento psicológico profundo sobre ellos mismos. Hemos hablado de la nepsis o vigilancia, hemos hablado también del logismoi o la clasificación que hacía maravillosa de los pensamientos y emociones, y también del discernimiento o diacrisis. Hoy le toca el turno a una herramienta espiritual legada por estos padres del desierto, que es a la vez un valioso método de psicología cognitiva, incluso de psicología profunda. Nos referimos a la práctica de la oración pura, o apatheia, o parresía. Era el deseo de todos los monjes, yo diría, es de los monjes actuales también, por supuesto, el alcanzar esa naturaleza originaria de comunión plena con Dios. El estado de ese ser humano primigenio antes de la caída. En ese estado donde no existía separación entre lo divino y lo humano, convivían en un mismo estado dimensional de conciencia y de vivencia. La apatheia es cultivar una calma mental en la que los pensamientos, emociones puedan disolverse y que no perturben esa contemplación, esa vía de comunión hacia Dios. Son conocidos por su arraigo en muchas tradiciones. Esta apatheia se puede conseguir con distintos métodos que los padres del desierto sintetizaron. Vamos a ver uno de ellos, un método desarrollado de forma práctica. Es un relato del siglo XI atribuido a Pseudo Simón, el nuevo teólogo, y que describe muy bien esta técnica. Y dice así: siéntate luego en una celda tranquila, en un rincón apartado, y dedícate a lo siguiente. Cierra la puerta y eleva tu espíritu. Sobre el centro de tu vientre, es decir, sobre tu ombligo, comprime la aspiración del aire que pasa por la nariz, de modo que puedas no respirar fácilmente, y escruta mentalmente el interior de tus entrañas, buscando el lugar del corazón, el sitio en que todas las potencias del alma gustan frecuentar. Al principio solo encontrarás tinieblas y una opacidad pertinaz, pero si perseveras, si noche y día practicas sin cesar este ejercicio, encontrarás, oh maravilla, una felicidad sin límites. Pues tan pronto como tu espíritu haya encontrado el lugar del corazón, verá de un solo golpe todo lo que jamás había visto. Verá el aire que se encuentra en el interior del corazón y se verá a sí mismo, enteramente luminoso y colmado de discernimiento. Además, si algún pensamiento apunta, no tendrá tiempo para formarse ni para convertirse en imagen. Me he quedado maravillado leyendo este texto y otros textos de los padres del desierto, de estos monjes y monjas que desarrollaron un verdadero y profundo conocimiento psicológico aún muchos siglos antes del nacimiento de la psicología científica. Podríamos denominarlos que han descubierto un camino psicoteológico. El método de esta práctica básica de la observación de pensamientos fue luego sintetizada en el conocido o denominado también método de la lectio divina, es decir, lectio, oratio, meditatio y contemplatio.
Los tres primeros implican ocupar la mente de una manera progresiva para reducir el pensamiento y eliminar la dispersión, es decir, orar, meditar y contemplar. El último, en cambio, surge de forma espontánea. Por eso esta práctica meditativa es un ejercicio de apaceia, es decir, de extinción del pensamiento. Ese logismoi dispersivo, que es fuente de apegos, deseos, sufrimiento. Por eso, por medio de la denominada oración monológica, es decir, enfocada en un solo pensamiento, por cierto, herramienta utilizada hoy en las ciencias de conducta, permite, en palabras de estos maestros, introducir el espíritu en el corazón y descubrir allí la experiencia de la unidad designada como reino, trono, castillo interior y muchas otras formas en cómo han sido denominado. Estas etapas son activas, es decir, es una toma de decisión el hacerlas o no, pero es también una disciplina. Es decir, cuando uno opta y se compromete a seguir esta vía, aparecen luego poco a poco los resultados, aunque en muchas ocasiones, hay que decirlo, supone también pasar por noches oscuras del alma, ese descenso al Hades interior, esa especie de incubación en la cual el practicante, el monje, el místico, busca en esa oscuridad a través del silencio, la oración, la meditación, la contemplación, en ese recogimiento, busca vaciarse, esa kenosis, ese vaciamiento interior para poder llenarse del misterio de Dios. Es un acto más de descenso que de ascenso, es decir, como bien observaron los místicos y estos padres cristianos, más que ascender hacia Dios, era ni más ni menos que vaciarse para que Dios pueda ocupar el espacio donde ya no existe un yo, sino que nosotros ya formamos parte de Él. Esa es lo que de alguna forma denominan también en la Iglesia Ortodoxa la deificación, la theosis, es decir, el poder abrirnos a la experiencia de Dios en nuestra naturaleza. Esto es lo que también se refiere a esta apaceia, a esta parresía, a esta oración contemplativa, a esta lectio divina. Son vías que, fuera del ámbito teológico espiritual, están siendo utilizadas en las ciencias del comportamiento, en la psicología clínica, en la psicopedagogía, también en la psicología profunda, es decir, en las vías derivadas de Carl Gustav Jung. En definitiva, queridos hermanos y hermanas, siempre me he sentido maravillado porque siglos antes, como he dicho, de que la psicología hubiese sido reconocida como ciencia gracias a la labor de grandes investigadores como Wundt, etc., ya los padres del desierto tenían un método, una metodología, unas técnicas de reducción del estrés, de enfoque mental, de conocimiento interior, que fueron avanzadas, tuvieron visión de futuro, y ahí es donde yo, como presbítero, humilde presbítero y seguidor del Evangelio, veo la grandeza de Dios. Dios insufló en el corazón de estos seres humanos, de estos hermanos, estos padres del desierto, insufló sabiduría. Insufló esa sabiduría eterna que llega hasta nosotros, pero que fue adelantada a ellos porque en su humildad así lo buscaron. Buscaron la soledad de esos desiertos para poder comunicarse plenamente con Dios utilizando herramientas humanas que aún ahora estamos descubriendo los psicólogos del siglo XXI. Queridos hermanos y hermanas, os esperamos y os emplazamos para la próxima semana en las siguientes audios, secciones que vamos a seguir analizando en esta sección de Radio Anglicana de Psicología y Fe. Damos las gracias a la labor y al esfuerzo y al trabajo realizado por los medios de comunicación, la Delegación de Medios de Comunicación de la IERE,
también a nuestro obispo diocesano y a todos los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia que están poniendo su granito de arena para elaborar estas píldoras maravillosas, crísticas, realizadoras, puras, para poder avanzar en el Evangelio con fe, razón y conocimiento. Que el Señor os... Transmite Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España.